Ideas estratégicas en finales de torres. ¿Dónde hay que colocar la torre? Este problema en una partida práctica lo debe resolver tanto el bando superior como inferior. El famoso reglamento de Z. Tarras dice, las torres deben estar detrás de los peones, tanto suyos como ajenos, para apoyar a los primeros y detener a los segundos. En la mayoría de los casos hay que cumplir este principio. Ejemplos donde el bando inferior tiene su torre detrás del peón enemigo hemos visto antes. Ahora vamos a ver las situaciones cuando el bando superior apoya su peón pasado desde atrás. Torre A4. Aquí la torre blanca está ubicada mejor que en D5, porque no permite a la torre negro salir de A6. Rey F6. Rey F3. Rey E5. Rey E3. H5. Rey D3. Rey D5. Rey C3. Rey C5. Torre A2. Suzuan. Torre A8. A6. Rey D5. Rey B4. Rey B5. Rey D4. Torre D6, jaque. Rey E5. Torre F6, jaque. Rey F4. Rey A6. Rey E5. La torre solitaria no puede detener a los peones del flanco de rey. Torre E5, jaque. Rey H6. Torre F5. Rey E7. Torre F3. Torre D2. Rey captura A5. Torre D5, jaque. Rey B4. Torre D4, jaque. Con idea de torre F4 jaque menos. F4. Torre C5. Torre A3. Torre C7. Rey E7. Torre D7. Rey F6. Torre C7. F5. Torre C6, jaque. Rey captura F7. Che captura F5. Torre F3. F5. Che captura F5. Rey H6. Torre D5. Rey E5. Torre C5. Rey F6. Torre D5. Rey captura F7. F4. Che captura F4. Torre F5, jaque. Rey E6. Torre captura F4. Rey captura H5. F4. Che captura F4. Torre D5. Rey E7.
Torre F5. Torre A4. Rey B5. Torre E4. Rey captura A5. Torre E5. Jaque. Rey A6. Rey H6. Rey B7. Torre E5. Torre captura F4. Rey E5. Torre F1. Torre F5. Torre captura A5. Torre E5. Torre A1. Rey captura H5. Torre G1. Torre G5. Torre H1. Torre F5. Rey B6. Torre captura F7. Rey C6. Torre E7. Las negras abandonaron, ganando esta partida. Alekhine se convirtió en el cuarto campeón mundial. Torre A8. La jugada secreta. La alternativa es 1. Torre D5, pero la torre detrás del peón está mejor. No salva. Torre F6, jaque. Rey B5. Torre E7. A5. Torre captura E7. A4. Torre B7, jaque. Rey A5. Torre B1. A3. F4. A2. Torre A1. Rey B4. Y las negras ganan. Torre A5. Rey B6. Torre A2. A5. Rey F1. Torre F8. A4. Rey E2. Rey C5. Rey D2. A3. Rey C1. Rey D4. Plan de las negras es claro, mientras el peón A3 distrae las piezas blancas, el rey negro quiere eliminar a los peones del flanco de rey de las blancas. Rey B1. Torre B8, jaque. Rey A1. Torre B2. Torre captura A3. Torre captura F2. Torre A6. Torre F6. Torre A7. G5. F4. Rey E4. Rey B1. Torre B8, jaque. Rey A1. Torre B2. Torre captura A3. Torre captura H2. Ahora el destino de la partida lo determina el hecho de que rey blanco está alejado del flanco de rey. Rey B1. Torre D2. Torre A6. Rey F5.
torre A7, G5, torre A6, C4, torre, captura, H6, torre, E2, rey, C1, torre, captura, E3, rey, D2, torre F3, rey, E2, rey, captura, F4, torre F6, jaque, rey, E3, torre H5, jaque, rey, E4, F5, torre F2, rey, C1, rey, F3, no salva, F6, por, rey, captura, E3, torre H6, rey, G2, rey, D1, G3, rey, E1, rey, G1, torre, G6, C2, torre H6, torre F5, rey, E2, torre, E5, jaque, rey, F3, rey, F1, torre, G6, torre, E6, torre, G6, torre F5, rey, E2, torre, E5, jaque, rey, D3, rey, F3, rey, D4, torre H5, F7, torre F5, torre, E7, C2, rey, D3, torre F4, rey, D2, rey, F2, y las negras ganan. Variante de S. Dolmatov. Rey, D1. Rey, captura, E3. Rey, E1. Rey, G2. Torre, E5. G3. Torre H5. Torre F4. Rey, E2. Torre, E4, jaque. Rey, D3. Rey, F3. U. F6. Torre F4. Torre H6. C2. Torre, G6. Rey, F2. Torre H1. C2. Torre H3. Jaque. Rey, G4. Torre H8. Torre F4. Rey, E2. Torre, captura, F5. Las blancas abandonaron. Pero no siempre el reglamento de Tarrás es correcto. Existen excepciones. Las blancas jugaron de acuerdo al reglamento. Fácilmente gana la jugada. Torre E4. Con futura maniobra del rey al flanco de dama. Torre A1.
Y terminaron con tablas. Porque después de esta jugada el rey negro está muy activo. Torre A5. Rey E3. E5. No da nada. F. Captura E5. Jaque. Rey. Captura E5. Rey D3. Rey D5. Rey C3. Rey C6. Rey B4. Torre E5. Con igualdad. Rey E4. Captura F4. Rey, captura F4. Rey E6. Hay más chances después de torre F1, jaque. Rey F6. Torre E4. G5, jaque. Rey E3. Pero después de torre C5. Las negras pueden defenderse con el éxito. Rey E4. G5. H. Captura E5. Torre. Captura E5. Rey F3. Torre A5. Torre F1, jaque. Rey F5. Torre E4. La torre ha regresado a la posición, pero ya es tarde. Torre C5. Torre E3. Torre A5. Torre A3. Rey E5. Rey E3. Rey E6. Rey E2. Más fácil es H4. Che, captura H4. Torre H5. Rey D6. Rey F2. Rey E5. Torre E3. Jaque. Rey D5. Torre A3. Rey E6. Rey E3. H4. G4. Rey F6. Rey F4. Rey E6. Rey F3. Rey E5. Torre A2. H3. Tablas. Si contra el peón pasado del bando superior está luchando el rey, la torre normalmente está mejor ubicada de forma lateral que desde atrás, porque puede jugar en ambos flancos. Peores. Rey F5. Torre F8, jaque. Rey E6. Torre F2. G4. Torre F3. Torre F1. Rey, captura, B6. Torre, B1, jaque. Torre, G8. Torre, E6. El mejor lugar para la torre. Rey, A6. Rey, E5. Rey, B7. H4. Leonafe cumple papel de tajamar.
Rey A6. H5. Rey B7. C4. Rey A6. Rey H4. Rey B7. H6. Che, captura H6. Torre, captura H6. Torre E7. Rey H5. Rey A6. Torre C6. Torre E7. Torre C7. Torre E5, jaque. G5. Rey, captura B6. Torre, captura H7. Y las blancas ganaron fácilmente. A veces la torre del bando inferior hay que tenerla atacando lateralmente el peón para no permitir el avance del rey enemigo hacia el peón pasado. G3. H5. La torre negra no permite al rey enemigo entrar en el flanco de dama. H4. Rey H7. Rey G2. Torre F5. Torre B7. Rey E7. B6. Después de Torre F6. Rey F1. Torre E6. Las negras se defender. Torre B5. Error. Rey F3. Torre B2. Rey E4. Como en ejemplos conocidos ya. Torre, captura, F2. Torre, C7. Torre, B2. B7. Ahora rey blanco puede entrar en ambos flancos. Rey, F6. Rey, D5. Rey, F5. Torre, captura, F7, jaque. Rey, G4. Torre, E7. Rey, captura, E3. Torre, captura, G6, jaque. Rey, captura, H4. Rey, C6. Rey, H3. Torre, G5. Torre, captura, B7. Rey, captura, B7. H4. Rey, C6. Rey, H2. Rey, D5. H3. Rey, E4. Las negras abandonaron.